Que la carrera, por mí, fue el principio de la felicidad total. Y salí de aquí con las 2 aprobadas, vi un cartel abajo que ponía se busca veterinario en un hospital en Tarrasa y digo, bueno, el tren llega a Tarrasa. El hecho es que yo lo relaciono como una época muy feliz. No lo relaciono como algo, una explotación hacia mí, no, lo relaciono como vivir al límite y hacer lo que te gusta, aprender, dedicarle un tiempo, verle el sentido a las cosas, ver que estás aprendiendo, que te lo pasas bien con los compañeros. No sé, yo lo veía como y lo veo como una época muy feliz de mi vida. Hay una parte que tiene que ser así. O sea, un veterinario tiene que ser vocacional, le tiene que apasionar su trabajo y si no, cambia de trabajo. Sea un veterinario o cualquier persona, porque al final tienes una sola vida y no la vas a dedicar a algo que no te llena totalmente. Por eso, ¿no? Porque no lo vas a hacer bien y no se lo merece ni tú mismo, ni tus pacientes, ni la gente que te rodea. Y creo que hace falta mucha pedagogía a nivel de sociedad de cara a la veterinaria. Sí, estudiamos un montón y realmente yo creo que somos los guardianes de One Health. La mejor manera de tratar a un paciente muchas veces es ir en contra de la ley. Bienvenidos y bienvenidas a la primera temporada de Vets con Calma, by Livisto, un proyecto de podcast veterinario con Tris Sampaio, un espacio donde poder hablar con calma. Bueno, estamos hoy en otro episodio de Vets con Calma de Livisto para podcast veterinario y con Tris Sampaio, que es el que os habla, y ahora haremos una pequeña introducción de nuestra invitada de hoy. Es curioso porque es verdad que no hay mucha información tuya así como para poder hacer un guión extenso, pero en muy poco tiempo te has hecho muy conocida, ¿no? Entonces, preséntate, dinos quién eres y ya entramos en materia de golpe. Pues qué bien que no haya mucha información sobre mí, me alegro, porque realmente no sé, soy una veterinaria, que toda mi vida he querido ser veterinaria, creo que desde que sé hablar. Primero quería ser granjera de animales porque no sabía que existía médico de animales, cuando lo supe. Entonces ya decía médico de animales, así que bien. Y lo primordial en mi vida era ser veterinaria. Y me acuerdo que cuando me decían, cuando haces bachillerato y la selectividad de escoger qué quieres hacer, yo dije veterinario, 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 veterinario. Y mis padres me decían, ¿y si no? Digo, no sé, me tiro de un puente, pero será veterinario, no había un plan B. Entonces me llamo Laia, como he dicho, soy veterinaria. Hace 17 años que tengo una clínica veterinaria en Alella, que somos, depende de la época, más o menos trabajo, entre 9 y 11 mujeres. Y feliz de la vida, hasta que entró la revolución. O sea, eres una veterinaria de vocación. ¿Siempre has querido ser clínica de una forma u otra, con una especie u otra? ¿Te decantaste por los pequeños animales por alguna razón especial? ¿O? Es que me encantan los perros. Es que es estas cosas que dices, si de manera innata ya desde siempre te has fijado en algo, ¿por qué tienes que ir contracorriente? O sea, yo iba de vacaciones y me acordaba del nombre de los perros de todos los campings, o sea, solo me acordaba del nombre de los perros. Entonces dices, si ya me he fijado siempre en esto, ¿por qué no utilizarlo? O sea, me suponía muy poco esfuerzo luego ver de qué pata van cojos o no van cojos, porque toda mi vida he mirado lo mismo. Entonces, y no es que me guste la trauma, pero si de manera innata te sale, tienes que dedicarte a esto. Te va a costar muchísimo menos, vas a ser más feliz y vas a hacerlo súper bien. Entonces, por suerte sabía que quería esto, porque entiendo que muchas veces no tienes esta suerte. Y yo la tenía, así que allí fui. Bueno, yo creo que nuestra profesión es muy vocacional, ¿no? ¿O crees que no? Ahora estás viendo, después de estos años de profesión, ¿piensas que todo el mundo tiene esa vocación que tenías tú? ¿O lo has sentido así o lo sigues sintiendo así? Yo creo que hay muchas personas vocacionales con los animales. El que creo es que a lo mejor estas personas no son las que pueden llegar.
a lo mejor a ser veterinarios. Claro, entrar a la universidad de veterinaria hay dos caminos, o sacas muy buenas notas o tienes dinero para pagar una privada. Entonces sí que es verdad que hay gente que con mucho esfuerzo y entrando primero en una carrera o en un módulo, como sea, acaba llegando a la pública, pero seguramente hay personas que vocacionalmente podrían ser muy buenos veterinarios y a lo mejor se quedan en el camino. Eso creo que podría pasar. Y luego también es verdad que como las notas que piden para entrar a la veterinaria son tan altas, puede ser que la gente que está estudiando veterinaria a lo mejor, no lo sé, le falta un poco el feeling, ¿no? No solo estar, porque a lo mejor estoy hablando ya como una vieja, pero sí, es verdad. Pero a lo mejor si has estado estudiando tanto, no has estado tanto en contacto con la naturaleza, con los animales, con la gente, porque al final es una carrera que estás muy en contacto con la gente, ¿no? Y todas estas vivencias las vas a tener que aprender después de la carrera. En algún momento, en algún grupo hemos hablado un poquito de esto también, de esta gente que viene o que entrábamos con estas notas, además la gestión del fracaso regulín, ¿no? A lo mejor nunca habías suspendido. Yo la primera vez que suspendí fue en la carrera y no me traumaticé porque, no sé, yo creo que entré en la facultad y fue como una liberación de toda la presión que me había metido antes. Para mí la carrera fue como, ya estoy aquí, ahora a disfrutarlo, ¿no? Sí. Pero no sé si esto es lo que tú ves. Yo creo que la carrera, por mí, fue el principio de la felicidad total. Para mí, ¿eh? Porque realmente hasta ahora, a lo mejor, llámame friki, pero bueno, era muy friki. Pero era de esas que si jugábamos a pilla, me pegaba el tortazo por no pisar un gusano. O sea, de esas. Por lo tanto, entras en la uni y la gente que te envuelve es muy como tú. Y para mí eso ya fue una liberación. Y digo, bueno, pues aquí somos todos frikis. Y lo que tú decías, que hasta llegar a la universidad, yo creo que entramos con un 8 sobre 11 ya, en esa época, y ahora es muchísimo más, ¿no? Y una vez estás dentro, también es verdad que como la carrera es complicada y es mucho más de estudiar de lo que tenía pensado, al menos yo, mal de muchos, ¿no? Si todo el mundo aprobaba, bueno, pues ya, ¿no? Y tampoco... yo no era de esas personas que iba a buscar el sobresaliente cuando estudiaba. Iba a aprender, a vivirlo y estar en contacto con los compañeros y aprender lo importante de la profesión, más que de sacar sobresalientes. ¿Y qué era para ti lo importante? De la profesión, lo que me serviría en un futuro. Tú tenías claro ya cuál era tu objetivo y... Para mí siempre el objetivo ha sido clínica y todo lo que sean asignaturas muy prácticas y todo lo que sea diagnóstico, medicina interna, bueno, todo lo relacionado con la medicina veterinaria, lo estudiaba para aprenderlo, no para sacar nota. Y para poder usarlo, ¿no? Y para poder usarlo. ¿Fuiste interna de algo o había en esa época alguna posibilidad de entrar como alumna especial en algún ámbito? Estuve ayudando bastante porque me gusta también mucho la fotografía, el diseño y estas cosas. Entonces, en cirugía de équidos me decían, vente a hacer las fotos de las cirugías de équidos. Entraba también a hacer fotos en cirugía de trauma porque en aquella época no había los móviles que hay ahora para hacer fotos ni nada. Entonces me saltaba las clases para ir al quirófano a hacer fotos y es que me apuntaba un bombardeo ya en la universidad. Así que... Pero luego tenía prisa por salir y experimentar. O sea, me hacía tanta ilusión empezar a trabajar que nunca me planteé en quedarme a seguir estudiando. ¿Trabajaste directamente en lo tuyo o trabajaste para alguien antes? Directamente en lo mío. Sí, ¿no? Lo tenías claro. De hecho, bueno, el último año vine a septiembre a hacer exámenes, me habían quedado 2. ¿Cuáles se puede decir? Ay, no me acuerdo cuándo. De hecho, es que no me acuerdo cuáles eran. De verdad que no me acuerdo. Es fuerte, ¿eh? O sea, sé de algunas que me costaron mucho, de asignaturas, tipo parasitología o qué más, así. Pero ahora ya, no sé, las cosas más se me olvidan.
Pero sé que vine a hacer la revisión de los exámenes y les dije, son las 2 últimas. O sea que venga. Y salí de aquí con las 2 aprobadas, vi un cartel abajo que ponía se busca veterinario en un hospital en Tarrasa y digo, bueno, el tren llega a Tarrasa. Fui a Tarrasa, fui a ver al jefe de este hospital y dije, oye, mira, me acaban de probar las 2 que me quedaban, ¿tienes un hueco para mí? Y me dijo, sí, y salí de allí y vi en el ayuntamiento, no sé qué, del servicio de habitaje joven y tal. Entré y dije, oye, Servei d'Habitatge Jove, necesito un piso de protección oficial y tal. Y rellené los papeles y me dijeron, has llegado en el momento porque yo creo que va a cuadrar y vas a tener piso. O sea, llegué a mi casa y les dije, tengo carrera, tengo trabajo, tengo piso. Así. Y encima les dije, de verdad que me estáis tratando muy bien, papás, pero la vida loca. Y ahí ya, bueno. ¿En qué hospital? Sí, en Abat Marcet, de Tarrasa, que había 2 veterinarios muy buenos que luego ya se montaron en otro hospital ellos. Y fuimos allá a parar de mi promoción 2 al mismo tiempo y nos lo pasamos genial. Estuvimos ahí 3 años trabajando se puede decir como 80 horas a la semana o más, porque en esos tiempos, no porque me obligaran. Entonces era legal, ahora no, pero antes ya, era legal. Pero no es que nos obligaran, pero es que era como, tenías un caso que se quedaba por la noche, aunque no te tocaba, pues dices, me quedo porque quiero ver cómo acaba. Y el otro día justo hablábamos con este veterinario, hablaba con él y me decía, ¿te acuerdas? Digo, sí me acuerdo, pero el hecho es que yo lo relaciono como una época muy feliz. No lo relaciono como una explotación hacia mí, no, lo relaciono como vivir al límite y hacer lo que te gusta, aprender, dedicarle un tiempo, verle el sentido a las cosas, ver que estás aprendiendo, que te lo pasas bien con los compañeros. No sé, yo lo veía como y lo veo como una época muy feliz de mi vida. Yo estuve un tiempo siendo interno, antes de acabar la carrera era interno de cirugía de caballos y me acuerdo éramos 20 internos. Había una lista de teléfono que no había móviles, tenías que llamar a las casas y cuando entraba un cólico a las 3 de la mañana tenías que llamar a todo el mundo. Porque como no llamaras a alguien se enfadaban mucho, aunque no tuviera guardia, tenías que llamar y muchos no tenían coche o eran los padres los que a las 3 de la mañana los traían, ¿no?, al hospital para una cirugía. A lo mejor nos plantábamos los 20, alguno fallaba, pero lo normal es que todo el mundo estuviera. Años después que fui residente y yo gestionaba a los internos, era casi una lucha que se quedaran, a lo mejor para ver cirugías que no iban a volver a ver en su vida, ¿no? ¿En qué universidad? En la Complutense. En Madrid. Pero es muy curioso. Pero no sé si era generacional o esto va por rachas o... Ahora estamos viviendo momentos raros, ¿no? Sí, es lo que te decía. Universalmente. No, sí. No solo en veterinaria. Sí, yo no sé, es lo que te decía, que no sé si hablo por mí, me he hecho mayor y lo veo desde otra perspectiva, pero yo creo que lo que tú me estás contando, vosotros queríais estar los primeros para verlo. Sí, no podías perderte y era ni un una. lujo estar allí y si el que no podía entrar como que le sabía mal o envidia hasta... ¿no? Pero entiendo que todo eso nos tenía que devolver algo, porque si no, no hubiéramos aguantado o no estaríamos aquí ahora hablando y siguiendo siendo veterinarios, ¿no? O sea, en algún momento yo creo que lo que da la profesión o no vuelve o no se recibe de la misma manera o no sé por qué estamos en una situación en la que estamos hablando todo el rato de lo mal que estamos todos los veterinarios. En algún momento todos nos quejamos de algo, ¿no? O tú no eres de quejarte. Sí, yo creo, sinceramente, que hay una parte que tiene que ser así. O sea, un veterinario tiene que ser vocacional, le tiene que apasionar su trabajo y si no, cambia de trabajo. O sea, un veterinario o cualquier persona, porque al final tienes una sola vida y no la vas a dedicar a algo que no te llena totalmente. Por eso, ¿no? Porque no lo vas a hacer bien y no se lo merece ni tú mismo, ni tus pacientes, ni la gente que te rodea. Así que la vocación tiene que existir. Pero también creo que en España el veterinario es una figura que no se valora como se tendría que valorar. Y esto es lo que hace que al final
todo el mundo se acabe quemando. No sé, a veces no se entiende muy bien que no deja de ser medicina, que las cosas pasan aunque tú no quieres que pasen, que no lo puedes controlar todo. A veces nuestros clientes piensan que solo por el hecho de pagar las cosas tienen que ir como tienen que ir y al final tanto el animal que es un animal como tú que eres un animal, hay muchas cosas allí que no somos máquinas y que son impredecibles, ¿no? Y creo que hace falta mucha pedagogía a nivel de sociedad de cara a la veterinaria. Ya empezando como que mucha gente se sorprende cuando les digo la de cosas que hacemos los veterinarios. Dice, ¿cómo? ¿Hacéis esto también? Sí, estudiamos un montón y realmente yo creo que somos los guardianes de One Health. Y lo creo. O sea, y después de una pandemia, que en teoría vino del pangolín, quien no empieza a creer que nosotros somos la barrera esta que puede salvar al mundo, y lo somos, y lo creo en mí, es que lo sé. Entonces, por eso creo que en España aún a veces se ve al veterinario como ese señor que castra cerdos. Y luego vas a una reunión y hay un señor aquí al lado que hace cirugías intracraneales o una chica que está haciendo cirugía en los fetos de las ovejas y está trabajando con médicos en Canruti. O sea que realmente somos gente importante en la sociedad, muy importante. Y hacemos avanzar la medicina, la ciencia, el bienestar de todos y la sociedad yo creo que no lo sabe. Y ahora entrando de lleno, me has abierto la puerta, lo has hecho súper bien. No me hace falta contigo, no me va a hacer falta nada más que seguirte. ¿En qué momento pasas de ser una veterinaria en tu clínica, en tu espacio más o menos controlado, ¿no? Porque es tu espacio, tú manejas tu espacio, a liarte la manta a la cabeza y decir hasta aquí, ¿no? O cómo fue el proceso, por qué te lanzaste a la lucha contra este... Ahora no hemos hablado nunca en otros capítulos de nuestro Real Decreto 666. Es que hasta el número hasta lo pusieron, nombre, sí. Lo clavaron, ¿eh? Lo clavaron. Nos ha ido bien el nombre. Sí. Es lo único que nos ha ido bien, porque hay muchos memes y cosas. Sí. Podría ser peor, sí. Sí. Bueno. ¿Qué fue? ¿Cómo la liaste tan parda? Eso, para alguien que cree tanto en la profesión y que es tan vocacional y que además gestiona un grupo de gente que es como ella, o sea, al final tú te rodeas de la gente que es como tú. Llegó un día que el año pasado, en enero, una noche de estas que me pilló cambiando de programa de gestión en la clínica, al mismo tiempo lo típico de enero, pues comprobar los precios de costes, no sé qué, todo el tema de gestión que no sabemos hacer. La anual, la trimestral, Eso, te vienen todos los impuestos, tal, y dices, me cago en la leche. O sea, en este momento de agobio, a las 3 de la mañana encima digo, ostras, hay que subir las recetas a esta cosa que ha salido nueva, que es el PressVet, y además tengo que dar de alta a todos los veterinarios en la plataforma. Bueno, era un follón, o sea, eso fue un follón. Y eso, a las 3 de la mañana con mi ordenador en la cama introduciendo recetas que se colgaba todo el rato, el programa. Dije, ya está, es que esto no es real, o sea, no nos puede estar pasando. O sea, aparte de toda la burocracia que se nos ha metido encima, toda la manera de trabajar que yo siempre he pensado que era la correcta, toda la experiencia, todo el criterio clínico, todos los estudios, toda la ciencia no van a servir para nada y vamos a tener que hacer caso a un reglamento absurdo y encima me van a estar juzgando todo el rato con multas astronómicas que como me venga una le doy las llaves al señor y digo, ten, toda tuya. Y 11 personas a la calle. Ese momento de agobio tan grande, al final dije, ya está, monto una manifestación. Total, yo he montado cosas en mi pueblo, yo qué sé, un flea market, un canicross, un campeonato de surf, he montado cosas, pero yo pensaba que una mani pensaba que era parecido a algo facilito. Pero bueno, me junto, llamo a 4 iguales que yo o parecidos. Tal cual. Y en Barcelona, que... Sí, que ya... Sí. Que es panota.
Total, que entré en el GenCat y te pidieron el DNI electrónico, no sé qué, entré con mi DNI y ponía asunto, y yo, manifestación veterinaria. ¿Quién la convoca? Veterinarios. Claro que la va a convocar yo. Es que fue así. Y yo, bueno, pues nada, veterinarios. Y así fue rellenando y dice, circuito. Cojo Google Maps. Pues de aquí a aquí. Aquí. ¿En serio? No sé qué, así. Envío. Creo que se envía a las 3 o a las 4 de la mañana, no sé. Total, que el día siguiente... ¿Pero el mismo día del agobio no? Sí, esa noche. ¿En serio? Esa noche. Además, claro, ya tengo una edad que mis hormonas ya van como van. Yo creo que la culpa también fue un poco... Vamos a echarle la culpa a las Un poco hormonas. también. Yo creo que fue todo. Sí, venga. Y, no, o sea, no solo tiene el IVA la culpa. Bueno, total, que... Ni la bestia, ¿no? Mira, bestia. Vale. Al día siguiente, en mi clínica, estábamos trabajando y viene una de las auxiliares, la más jovencita, que es muy mona, que es Andy, y me dice, Laia, la Guardia Urbana al teléfono. Y yo digo, jope, ¿dónde he dejado el coche? Pues primero digo, ¿dónde está el Qué coche? liado. Qué liado. Y me coge, no, le llamaba por una manifestación que ha convocado, tal, así. Y yo, sí. Y dice, no, ¿qué asociación es? Y yo, veterinarios, otra vez, ¿no? ¿Cómo voy a decir que la he montado yo sola? Va a pensar que estoy como una cabra. Total, que le dije, no, sí, veterinarios, tal, y me preguntó esto qué, un poco el recorrido, y me dijo, bueno, tal, este recorrido, a ver, me parece bien. Bueno, repasamos el recorrido otra vez con el Google Maps, cuelgo y dije, vaya, media hora, y llamo al Ministerio de Interior. Y me dice Andy... ¿No te empezaste a poner un poquito nerviosa, Sí. por lo menos? Sí, ¿no? Sí. Un poco. Me dice Andy, Laia, el Ministerio de Interior. Y yo, joder, Esto va bien. esto va bien. Y dice, hola, no. Entonces ellos querían más saber de, ¿y tú quién eres? Y yo, no, nada, yo y el Ministerio de Interior. Bueno, que sepas que, claro, este va con tu DNI electrónico, tú eres la responsable, todo lo que pueda pasar, tal. Y yo, vale, no te preocupes, que total, somos las de la clínica, Vamos a ir 4 o 5. Vamos a ir 4 o 5, los clientes, lo típico, fácil. Y nada, muy maja. ¿Esa era una chica? Sí. Que me dijo, no, yo voy a venir a la mano, y le conté un poco todo, súper maja. Quedamos así. Luego, nada, media hora más y me llaman los Mossos de Escuadra. Y era la última. Pues estoy pasando por todos los Mossos bomberos, de la Escuadra. ambulancia, la Cruz Roja, el ejército. Que si íbamos a quemar containers, que lo de la responsabilidad civil. Al final el chico le decía, pero tú tienes un animal. Y me dijo, tengo un conejo. Digo, pues tienes que venir, tío, porque los conejos, aún estáis peor lo de los conejos. Hombre. Y él me dice, hombre, tú has puesto que seréis 500 personas, pero como me lo estás contando, creo que vais a ser más. Y yo, bueno, si lo tengo que cambiar, dice, tú me envías un correo, me llamas, me das un número y tal. Y quedamos así. Total, que entonces yo dije, Dios mío, ¿Dónde me estoy metiendo? ahora la que hemos liado como para ser 4. Tenemos que ser más. Entonces hablé con las compañeras de la clínica y dije, oye, todos los veterinarios de la promoción hacemos un grupo de WhatsApp. Y fue corriendo la voz y al día siguiente éramos 1000 en el grupo de WhatsApp. Y tuvimos que abrir otro grupo de WhatsApp, 1000 más. Y creamos como un grupo de WhatsApp que era Marea Hablaba 1. Porque dijimos de ir de azul, como la cruz veterinaria es azul. Esto fue en la clínica que estuvimos diciendo, entonces, ¿de qué color vamos? Y una de las auxiliares dice, hombre, la cruz es azul. Yo, venga, pues azul. O sea, fue así. Entonces, vale, pues venga, Marea Hablaba. Y entonces nos fuimos como organizando. Entonces ya me empezó a llamar el colegio de veterinarios. Claro, era, oye, os sumáis, os metéis un tiro en el pie, porque estamos todos aquí. No, todos los que estamos pagando el colegio, estamos montando la mano. Vale, entonces nada, al final fuimos entre 4 o 5.000 personas a la mani en Barcelona y fue muy divertido, pero durante esa semana, que claro, eso se montó... ¿Comiste algo esa semana? En 15 días, que no veas. En 15 días se montó y la semana anterior la clínica parecía el gabinete de prensa de la Casa Blanca. O sea, era una cosa que dices, no, radio no sé qué, radio no sé cuántos. Yo, vaya, yo que no sé ni hablar en castellano porque
Yo soy catalana de la Seva, no, y bueno, era como, no sé, algo muy raro que pasó allí. Pero sí que es verdad que yo creo que, al menos para mí, lo más importante que saco de todo esto es, primero, que ahora los grupos estos de WhatsApp han quedado y hablamos entre nosotros, y los veterinarios éramos gente como muy individual, y ahora a mí, de hecho, me entran ganas de llorar muchas veces leyendo los grupos porque dicen, hayan aprobado esto, o esa máquina de anestesia cómo va, o esto, ¿os ha pasado esto alguna vez? Y todo el mundo responde, nos ayudamos. Es espectacular. O sea, no hay rivales ni competencia. Es todo el rato ser proactivo, y eso me ha parecido genial. Y luego que los clientes que entran por la puerta ahora saben de qué va. O sea, antes nos había pasado de alguien que entraba diciendo, no, ni quiero una receta de un fármaco de humana, y tú tenías que estar ahí explicándole que no lo puedes hacer, que está prohibido, que ya sé que es mucho más barato un genérico, pero es lo que pasa, tal. Y algunas veces habíamos salido llorando de la clínica, de la bronca que recibías y de que no te creen, y de la impotencia al explicarlo, y ahora esto ya no pasa. O sea, al salir a los medios y al comunicarlo, al contrario. O sea, nuestros clientes entran diciendo, oye, lo siento, ya lo sé. Y la empatía que ha generado esa manifestación de cara al veterinario ha sido estupenda, al menos para nosotros, supongo que para todos. Hombre, una cosa que siempre se ha comentado de forma clásica es que no somos un colectivo como otros colectivos, ya digo, no de otras profesiones, sanitarios. Cuando pasa algo en farmacia van a una, cuando pasa algo en medicina van a una, y nosotros somos un poquito de, si somos 100 veterinarios, habrá 120 ideas distintas, ¿no? Un poquito, no sé qué tenemos en la cabeza que nos impedía hacer lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Que nos estamos uniendo, da igual de dónde seas, pero tenemos unos objetivos comunes, ¿no? Proteger la profesión de alguna manera. Sí. ¿Cómo crees que ha aumentado? Bueno, tú ya me lo estás diciendo, que esa presión, es que en enero mal para... Lo hubieran hecho en julio, a lo mejor no lo habrían liado tanto. No, fue el momento, yo creo. Pero Era fue un una olla a presión. momento durito, ¿no? Era una olla a presión muy grande. El problema, y yo soy la primera, los veterinarios trabajamos y no levantamos la cabeza. Era la primera que no leía los mails del colegio. Es así, lo asumo y es así. Y claro, cuando entró el 666 nos dimos cuenta de todas las demás leyes o reglamentos que nos habían colado. Desde la subida de IVA, que aún no entiendo por qué nadie dijo nada, porque pasar de un 8 al 21 y que seamos los únicos sanitarios con un 21 de IVA, es que no es congruente. O sea, es incongruente total, porque dices, ¿cómo puede ser que realmente nos... Salvar a un familiar te cuesta un 21%. Claro, dices, si ahora los animales, hay una ley de bienestar animal y se consideran seres sintientes y partes de las familias, y tenemos clientes que son abuelitas, que es su vida. Y eso tiene un 21 de IVA, cuando una corrida de toros tiene un 10. Allí me tocaba un tema también. No hablamos melones, ese para la próxima edición. Para la próxima edición. Y nos habían colado también la ley de garantías, esta de que no podemos recetar genéricos ni fármacos de humana. La verdad es que un veterinario siempre intenta recetar un fármaco de veterinaria. ¿Por qué? Porque los estudios están hechos para animales y es lo que tiene que ser. Pero sí es verdad que, por ejemplo, te pones en millones de animales abandonados de las protectoras y allí, a lo mejor, utilizar un fármaco genérico, pues, les iría bien. ¿Tú crees que, bueno, que la presión administrativa es la única causante de este revuelo, o hay más cosas? ¿O hay un daño moral? ¿Hay una obligación de ir en contra de lo que sabes que tienes que hacer, ¿no? De alguna manera. Y a lo mejor que haya sido eso el detonante, el decir, es que sé que esto no es lo que hay que hacer, no lo voy a hacer. De verdad que yo creo que el tema del presbel lo tenemos, hablo por mí, bastante automatizado. Al final, cuando te ponen
aunque te parezca inútil las cosas que tienes que poner y que en el resto de Europa lo único que hacen es controlar al distribuidor y no al veterinario, bueno, vale, pues ya lo hemos automatizado. Pero es que lo peor de todo es que la mejor manera de tratar a un paciente muchas veces es ir en contra de la ley. ¿Y qué va a hacer un veterinario siempre? Irá en contra de la ley. Entonces, esto te crea una confrontación interna que ya de por sí la veterinaria es una de las profesiones con el índice de suicidio más alto por el estrés que genera. Si encima no puedes trabajar como tú crees y si encima las cosas no salen porque te han dicho que no tienes que trabajar como tú crees, ya es como un doble de doble de doble, ¿no? Y esto ha generado, es lo que más, o sea, no poder tratar los animales como lo has hecho hasta ahora, como dice la ciencia. El que no puede ser es que haya unos profesionales que estén estudiando cómo avanzar en la medicación de algo y salga un estudio que sea lo mejor del planeta y lo último y ya lo pueden sacar, pero yo no lo voy a poder utilizar. ¿En qué profesión pasa esto? O sea, es lo que tú decías. Yo creo que en médicos, en enfermeros, hay un revuelo más grande cuando pasan estas cosas. De hecho, una de las reuniones que tuvimos con el Ministerio de Sanidad, ellos decían, es que claro, médicos y enfermeros casi cada día llaman al ministerio. Y los veterinarios dicen, no sé, en 10 años No habíamos nadie dice aparecido, nada. ¿no? No habíamos aparecido por allí. Pero porque somos así, ¿no? No de ir discretos, no nos interesa a lo mejor esa reivindicación social, ahora no nos toca, es que no toca otra, ¿no? Ya. Ahora no hay más remedio. Me pongo en el saco, ¿eh? A mí nunca me ha interesado estar en un colegio veterinario. Pero también es verdad que yo toda mi vida he hecho voluntariado, he sido voluntariada y había una frase que siempre la decíamos, aunque seas voluntario, tú lo has escogido, tienes que hacerlo mejor que lo sepas. Entonces, para mí, todas las organizaciones que están, son ellas las responsables de velar, sobre todo las cosas que yo no tengo tiempo de velar porque estoy al pie del cañón. Entonces, para mí, las organizaciones veterinarias, colegios, consejos, ¿no? La OCV, no han estado donde tenían que estar. ¿Y en dónde estamos ahora? Más o menos en el mismo sitio. Sí. A ver, se está trabajando muchísimo. La verdad es que ahora hay la plataforma de Vets Unidos, que es bastante centrada en Madrid, pero bueno, toda España, y realmente la información fluye muy bien y la lían parda. Está la asociación Vet Warriors, que la empecé yo, y que son la parte más cale-borroca, digamos, de todo. Que también, o sea, durante un año hemos estado en muchísimas reuniones que no teníamos que estar, porque nosotros somos veterinarios clínicos, no... Bueno, vale, pues genial, ¿no? Y de hecho se están moviendo muchas cosas, pero en realidad han cambiado muy pocas. Ya te digo, lo que máximo ha cambiado para mí es la percepción de los pacientes y sus tutores que saben lo que nos está pasando. Y esto facilita muchísimo el día a día, porque empatizan con nosotros. Y luego esta relación entre los veterinarios de cooperación que antes no existía. Entonces, bueno, pues para mí eso es la bomba, ¿no? Haber conseguido esto entre todos es muy guay. ¿Crees que esa sensación de aislamiento que autoinfligida puede ser que ahora, al darse la vuelta, nos ayude también a valorar la profesión de otra manera, a sentirnos de otra manera, a pedir ayuda? Sí. Sí, porque muchas de las cosas que se hablan en los grupos es cuando alguien ha tenido un mal día. Y yo me relaciono muchísimo con médicos por trabajo de mi marido y ellos tienen muchísimo más claro, o sea, en un hospital grande cada día pasan cosas muy malas y aunque les duela, lo gestionan súper bien. Los veterinarios no lo gestionamos tan bien. Entonces yo creo que ahora, al hablarnos más entre nosotros, hemos aprendido a gestionar bien y a entender que
Claro, si tú has estudiado medicina, anestesia, te gusta tener las cosas debajo, o sea, controladas siempre. Y tienes que aprender que muchas cosas, aunque las controles, no salen como tú crees que tienen que salir. Y luego que hay un tanto por ciento de cosas que nunca salen como tienen que salir, y está escrito así. Y en esto de los malos días nos ayuda un montón. Una pregunta que os hago así en general. Ahora que estás con calma, ¿qué tal? Es tan mono. Sí, ¿verdad? Sí. Cuando has tenido ese día horroroso, ¿cómo llegas a la calma? ¿Tienes algún truquito? ¿Haces alguna cosa especial? Escaparte a Mallorca, me has dicho antes, de vez en cuando. Sí, mi marido es mallorquín y vivimos un poco aquí y allá. Entre los dos mundos. Sí, Pero algo del día a día, algo que te haga recuperar, que quieres matar a alguien. Bueno, a lo mejor no está bien dicho esto. si puedes decirlo, no pasa nada. Sí, bueno, que quieres matar a alguien y dices, ¿qué hago para no hacerlo? El equipo. Nosotras es equipo y risas y para mí lo más importante es el equipo, de verdad. Y luego, si quieres pensar en algo que pasa afuera, es el contacto con la naturaleza. Que los humanos, aunque no lo pensemos, somos animales. Y sabes de estas cosas que cuando vuelves a la naturaleza, aunque sea andar con tus perros, o dices, ¿por qué hace tanto que no lo hago? Porque parece que no, pero te calma un montón. Entonces yo creo que dentro del trabajo el equipo es 100%. O sea, rodearte de gente positiva y esto, sí, de gente positiva que saca lo mejor los unos a otros y de apoyarnos y luego también es entender por qué pasan las cosas, también nos ayuda bastante. Lo que se llama un debriefing, ¿no? Después decir, a ver, ¿qué podríamos? ¿Cómo ha ido? Y muchas veces cuando analizas todo dices, es que no podríamos haber hecho nada mejor. Es lo que hemos hecho. Entonces, analizar las cosas después también nos va muy bien. Es decir, en qué se puede mejorar, en qué la hemos clavado, en qué no, pero siempre que repasas dices, bueno, bien. Yo creo que hemos repasado un poquito todo. No sé si hay alguna cosa que te apetezca decir que no te haya preguntado. Algo que te venga a la cabeza ahora mismo que quieras soltar. ¿Cómo lo viviste en Madrid, lo de la manifestación en Barcelona? Pues yo es que intenté ir a todas las que pude, no solo en Madrid. Al final mi trabajo trabajo en muchas provincias y yo creo que he asistido a casi todas. Entonces a mí me llenaba de orgullo y de ilusión. ¿Sabes? Recuperé un poco la ilusión en el colectivo, no en la profesión. A mí la profesión me apasiona, pero es verdad que siempre he ido muy solo. Lo he buscado trabajar solo. Precisamente porque lo que tú has dicho de lo del equipo, aunque es un apoyo en muchas ocasiones, a mí no me resultaba fácil rodearme de un equipo. Siempre me ha parecido más sencillo trabajar solo, ¿no? Pero tú vas a clínicas donde sí hay equipos. Claro, Y pero allí ya estás acompañado. claro, pero soy el visitante, ¿sabes? Yo estoy allí, trabajo, si hay un mal rollo al día siguiente no voy a estar. No digo que lo genere yo, sino si hay tensiones en el equipo, dices, bueno, esto no es una cosa que tenga que solucionar o que pueda solucionar yo, ¿no? Yo vengo, hago mi trabajo, ayudo al centro lo mejor que puedo y no me llevo ni la gloria ni los disgustos, ¿no? Y siempre ha estado bien. Pero es verdad que sentir esa unión del colectivo me hizo ilusión. De hecho, ahí fue cuando empecé a decir, oye, hay que hacer más cosas por la profesión, ¿no? Creo que yo a mi manera he trabajado para la profesión desde otro sitio. Siempre lo he pensado, ¿no? Y he trabajado mucho formando y transmitiendo lo que sé. Pero ahora hay que mojarse. Ahora hay que mojarse un poquito más. Estamos en una época en la que nos toca, ¿no? Yo creo. No, ahora hay que... Nosotros decimos luchar, porque realmente hay que hacer lo que no hemos hecho hasta ahora. Es luchar, ya no por nosotros, sino por los veterinarios que vengan después y por nuestros pacientes, porque lo que al final es verdad
es que no nos podríamos seguir trabajando siguiendo los protocolos que nos imponen. Oye, yo lo hago. Pero es que quien pierde es el paciente. Y todos lo decimos, realmente nos hemos metido en la lucha por nuestros pacientes. Y está funcionando porque es real, es así. Claro, es de crudo, verdad. Así, es de verdad. Es de verdad. No hay más. Cuando han intentado derivar a que lo que buscamos era sacar un mayor beneficio por dispensar estas cosas, es como seguid por ese camino porque lo estáis haciendo de maravilla. No tenéis ni idea de por dónde vamos, ¿no? No. La verdad es que todos los veterinarios lo primero que te van a decir es si lo que quieren cambiar es la confianza en el criterio clínico. Eso es lo primero. Por lo tanto, aquí no tiene nada que ver el dinero. Así para terminar un poquito y darle así un puntito, ¿qué le dirías a la Laia de hace 17, has dicho? 17 tengo la clínica, pero que trabajo de veterinaria 25. Te iba a decir, no hace falta que lo digas. 2 años solo. Tú imagínate que te encuentras contigo hace 25 años, acabas de terminar la carrera. ¿Qué le dirías? Te tienes que sentar, así Sí. como ahora tú y yo, Se lo digo a él. a calma, y le tienes que soltar una charla motivacional para que seamos más en vez de menos, que es un poco la tendencia. Sí, yo creo que, ya sé que es muy típico, pero sigue tu instinto, haz las cosas que te gusta hacer. Si te pierdes, con calma, no pasa nada, todo el mundo tiene momentos en la vida que va más o menos perdido, pero que ahora, como Steve Jobs dijo en su momento, si te miras atrás vas momento todos los puntos esos de tu vida que has ido tomando decisiones y ahora encajan todos. A la larga lo miras, claro, es muy fácil decirlo después, ¿no? Es decir, ¿por qué hice esto? Al final todo te va llevando a lo que eres ahora y que confíen en ellos mismos. A lo mejor tienen una época que les apetece estudiar diseño gráfico, pues hazlo, porque es que a lo mejor al cabo de estarás trabajando en un centro y vas a hacer un periódico digital de ese centro, no sabes nunca qué te va a pasar en la vida. Todo se acaba uniendo en un solo punto y si lo haces con pasión lo vas a hacer súper bien, eso seguro. Qué guay. Pues Sí. yo creo que un final precioso. Muchas gracias por el ratito. Gracias a ti y a me lo he pasado vosotros muy y a bien. Calma. Ha sido muy... ¿Ha costado? No. No. Eres Que de hablar que fácil. es muy fácil. Y tú también, tú eres de hablar fácil. Bueno, pues espero que nos veamos en otra ocasión y revisemos esto que ha pasado ahora. Sería estupendo. Tener una proyección y ver cómo va. Un día te entrevisto yo a ti. Venga, sí, Venga. que hemos quedado que iba a ser a medias, Ya, pero no es que yo no funciona. callo. Vale, Así pues que- quedamos así. La próxima Te entrevisto yo. me entrevistas tú a mí. Perfecto. Pues muchas Bueno, gracias, Laia. Gracias Un a placer. vosotros.